Mi nombre es Gabriela Montiel y tengo 89 años. Sé que a mi edad debería llevarme los secretos a la tumba, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 50 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre el hombre más poderoso de la televisión mexicana, sobre Raúl Velasco, el conductor que entró a millones de hogares cada domingo durante décadas. Pero no voy a hablarles del Raúl Velasco que ustedes vieron en pantalla. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que temblaba de miedo en las noches, del hombre que me suplicó que huyera de él para salvarme la vida. Nací en 1936 en la Ciudad de México. Mi papá trabajaba en una imprenta y mi mamá era costurera. Éramos clase media modesta, no ricos, pero tampoco pobres. Crecí en la colonia Santa María la Ribera, en una casa pequeña pero llena de amor. Desde niña fui soñadora. Me encantaba el cine, la radio, las historias de artistas. Soñaba con ser actriz, pero mi mamá decía que eso era para mujeres de vida ligera. Así que estudié secretariado, como todas las muchachas decentes de mi época. Conocí a Raúl en 1957. Yo tenía 21 años y trabajaba como secretaria en una pequeña productora de radio. Él tenía 23 años y era locutor principiante. Llegaba cada semana a grabar comerciales con esa voz profunda que después se volvería tan famosa. Era guapo, muy guapo, alto, de ojos claros, con ese bigote que apenas le estaba creciendo. Pero lo que más me atraía era su ambición. Raúl quería ser alguien importante. Hablaba constantemente de sus sueños, de conquistar la radio, de llegar a la televisión, de tener su propio programa. La primera vez que me habló fue un martes de marzo. Yo estaba organizando unos archivos cuando él entró a la oficina buscando los guiones de sus comerciales. Me preguntó mi nombre con esa sonrisa encantadora que tenía. Le respondí que Gabriela. Él me dijo que era un nombre hermoso que le recordaba a los Baymax Ángeles. Fue un comentario cursi, lo sé, pero a mis 21 años me hizo sonrojar como niña de escuela. Empezamos a conversar cada vez que él iba a la productora. Eran conversaciones breves al principio, comentarios sobre el clima, sobre la música que sonaba en la radio, sobre las noticias, pero poco a poco se volvieron más profundas. Él me contaba sobre su familia, sobre su infancia difícil en un pueblo de Guanajuato, sobre cómo había llegado a la capital sin nada más que su voz y sus sueños. Yo le contaba sobre mi familia, mis sueños frustrados de ser actriz, mi vida tranquila pero aburrida. En junio de ese año me invitó a tomar un café después del trabajo. Yo acepté nerviosa. Fuimos a un cafecito en la esquina de la productora. Hablamos durante 3 horas sin parar. Raúl tenía una forma de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Te miraba a los ojos con intensidad absoluta. Escuchaba cada palabra que decías como si fuera lo más importante. Esa tarde supe que me estaba enamorando de él. Durante los siguientes meses, Raúl y yo nos volvimos inseparables. Salíamos cada vez que él terminaba sus grabaciones. Íbamos al cine, a caminar por Chapultepec, a cenar tacos en puestos callejeros. Él no tenía mucho dinero todavía, pero eso no importaba. Éramos felices con poco. Me regalaba flores que compraba en el mercado. Me escribía cartas románticas llenas de promesas. Me decía que cuando triunfara, cuando tuviera su propio programa de televisión, se casaría conmigo y me daría la vida que yo merecía. En noviembre de 1957, Raúl consiguió su primer trabajo importante en televisión. Era un programa pequeño, apenas media hora a la semana. Pero para él era el inicio de todo. Estaba eufórico. La noche que le dieron la noticia vino corriendo a mi casa. Tocó la puerta como loco a las 11 de la noche. Mi papá casi lo corre por escandaloso, pero cuando vio la felicidad en su cara, lo dejó pasar. Raúl le pidió permiso para hablar conmigo en la sala, bajo supervisión, por supuesto. Le contó sobre el programa, sobre sus planes. Mi papá se ablandó. Le dio su bendición para que siguiera visitándome formalmente. Los primeros meses de 1958 fueron maravillosos. Raúl empezaba a hacerse un nombre en la televisión. Ya no era solo el locutor de comerciales, era conductor, tenía rostro conocido.
La gente empezaba a reconocerlo en la calle. Él manejaba esa atención con naturalidad increíble. Parecía nacido para estar frente a cámaras, pero conmigo seguía siendo el mismo Raúl tímido que se sonrojaba cuando lo besaba en la mejilla. En mayo de ese año me propuso matrimonio. No fue nada elegante ni planeado. Estábamos sentados en una banca del parque, comiendo helado, cuando de repente se arrodilló frente a mí y sacó un anillo simple de plata. Me dijo que no podía darme un diamante todavía, pero que me prometía que algún día tendría el anillo más hermoso de México. Les dije que sí entre lágrimas. No me importaba el anillo, me importaba él, nuestro amor, nuestro futuro juntos. Empezamos a planear la boda para diciembre de ese año. Yo estaba emocionadísima. Mi mamá ya me estaba ayudando a coser mi vestido. Habíamos apartado una fecha en la iglesia de nuestra colonia. Todo iba perfecto, demasiado perfecto. Debía haber sabido que algo iba a salir mal. Fue una noche de julio de 1958 cuando todo cambió. Raúl me había invitado a una fiesta que organizaba el productor de su programa. Era en una casa enorme en las lomas. Yo nunca había estado en una casa así. Había meseros con bandejas de champán, músicos en vivo, gente elegante por todos lados. Raúl me presentaba orgulloso como su prometida. Yo me sentía como Cenicienta en el baile. La fiesta iba bien hasta la medianoche. Raúl se disculpó diciendo que tenía que hablar de negocios con el productor. Me dejó conversando con unas actrices en el jardín. Pasaron 20 minutos, luego 30, luego 1 hora. Empecé a preocuparme. Fui a buscarlo dentro de la casa. Subí al segundo piso buscando a Raúl. Los pasillos estaban vacíos. La música de la fiesta sonaba lejana. Revisé varias habitaciones sin encontrarlo. Estaba a punto de bajar cuando escuché voces que venían de una habitación al fondo del pasillo. Una de esas voces era de Raúl. Sonaba alterada, asustada. Me acerqué despacio a la puerta que estaba entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija me dejó helada. Raúl estaba parado junto a la ventana, pálido como papel. Frente a él había 3 hombres. Uno era el productor de su programa, un tipo gordo de unos 50 años. Los otros 2 eran hombres que yo no conocía, pero que emanaban autoridad y peligro. Vestían trajes caros, fumaban puros, tenían expresiones frías, pero lo que realmente me paralizó fue lo que había en el piso. Era un cuerpo, un hombre tirado boca abajo en un charco de sangre. Estaba completamente inmóvil, muerto. Tuve que taparme la boca para no gritar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían. Uno de los hombres de traje hablaba con voz calmada, casi aburrida. Le decía al productor que limpiaran el desastre, que se desharían del cuerpo en el lago de Tequesquiatengo, que nadie haría preguntas porque el muerto era un don nadie. Luego ese mismo hombre se volteó hacia Raúl. Le dijo algo que nunca olvidaré. Le dijo que él también había visto lo que pasó, que ahora era cómplice, que si alguna vez abría la boca terminaría en el mismo lago, pero que si se quedaba callado, si seguía siendo buen muchacho, su carrera en televisión llegaría muy lejos. Tenían planes para él. Lo necesitaban manejable, controlable, asustado. Raúl la sentía como autómata. Su cara era de terror absoluto. Yo no podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. No podía estar pasando. De repente, escuché pasos subiendo las escaleras. Alguien más venía. No podía dejar que me encontraran ahí. Corrí hacia las escaleras de servicio que había visto antes. Bajé tan rápido que casi me caigo. Llegué al jardín respirando con dificultad. Las actrices con las que había estado hablando ya no estaban. Nadie notó mi ausencia. Nadie me vio volver. Intenté actuar normal, pero me temblaba todo el cuerpo. Unos minutos después vi a Raúl bajar por la escalera principal. Se veía destrozado. Me buscó con la mirada. Cuando me encontró, vino directo hacia mí. Me tomó del brazo con fuerza y me dijo que nos íbamos inmediatamente. No dijimos palabra durante el camino a mi casa. Raúl manejaba con expresión ida, como en shock. Yo no sabía qué decir. No sabía si debía contarle que había visto todo. Cuando llegamos a mi casa, antes de que bajara del carro, Raúl me tomó la mano.
Me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que me heló la sangre. Raúl me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Sus ojos estaban rojos, vidriosos, llenos de un miedo que nunca le había visto. Me dijo con voz quebrada que necesitaba contarme algo terrible, algo que cambiaría todo entre nosotros. Le dije que lo sabía, que había visto lo que pasó en esa habitación. Él se quedó paralizado. Me preguntó cuánto había visto. Le dije que todo, el cuerpo, los hombres, las amenazas. Raúl soltó un gemido ahogado y se llevó las manos a la cara. Empezó a llorar como niño. Yo nunca lo había visto así. Era un hombre destrozado. Entre sollozos me contó lo que había pasado antes de que yo subiera. Me dijo que el productor lo había llamado a esa habitación para presentarle a unos empresarios importantes que querían invertir en televisión. Cuando entró, esos hombres estaban discutiendo con otro tipo, un periodista que amenazaba con publicar un artículo sobre negocios sucios en Televisa. La discusión se puso violenta. Uno de los hombres de traje sacó una pistola. El periodista intentó correr. Le disparó en la espalda. El hombre cayó muerto ahí mismo. Raúl estaba parado en la puerta, había visto todo. Intentó salir, pero el productor lo detuvo. Le dijo que era demasiado tarde, que ya era testigo, que ahora estaba metido en esto le gustara o no. Raúl me contó que esos hombres eran gente muy poderosa, con conexiones políticas, con dinero ilimitado, con capacidad de hacer desaparecer a cualquiera. Le habían dejado claro que si hablaba, no solo lo matarían a él, matarían a su familia, a sus seres queridos. Me miró directo a los ojos cuando dijo eso. Te matarían a ti, Gabriela. Si hablo, te matan. Le dije que fuéramos a la policía, que denunciáramos todo. Él negó desesperado. Me explicó que esos hombres tenían policías en su nómina, jueces comprados, políticos controlados. No había autoridad a la que pudiéramos acudir. Estábamos completamente solos contra un poder que nos aplastaría como insectos. Le pregunté qué íbamos a hacer. Él se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que teníamos que terminar, que no podíamos casarnos, que mientras yo estuviera cerca de él, mi vida correría peligro. Esos hombres lo tenían agarrado, lo usarían para sus propósitos. Su carrera ya no le pertenecía. Ellos decidirían qué programas hacía, a quién entrevistaba, qué decía en pantalla. Él sería su títere, y cualquiera cercano a él sería vulnerable. Le grité que no iba a dejarlo, que enfrentaríamos esto juntos. Él me suplicó que entendiera. Me dijo que me amaba demasiado como para ponerme en peligro, que la única forma de protegerme era alejándome de su vida. Me rogó que olvidara lo que había visto, que siguiera con mi vida, que me casara con alguien normal, alguien que pudiera darme la tranquilidad que yo merecía. Esa noche discutimos durante horas afuera de mi casa. Yo lloraba, le suplicaba que no me dejara, que encontraríamos una solución. Él lloraba también, pero se mantenía firme. Me decía una y otra vez que era por mi bien, que si realmente me amaba tenía que dejarme ir. Finalmente se quitó el anillo de compromiso que yo llevaba y me lo devolvió. Me besó en la frente, me dijo que nunca me olvidaría y se fue. Entré a mi casa destrozada. Mi mamá me encontró llorando en la sala. Le dije que Raúl había terminado conmigo. Ella me abrazó sin hacer preguntas. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en el cuerpo en el piso, en la cara de terror de Raúl, en las amenazas de esos hombres. Había presenciado algo que podía costarme la vida. Durante las siguientes semanas intenté contactar a Raúl. Le mandaba cartas que él no respondía. Iba a la productora donde trabajaba, pero su secretaria me decía que no podía recibirme. Una vez lo vi salir del edificio. Corrí hacia él gritando su nombre. Él me vio y por un segundo vi dolor absoluto en sus ojos. Luego se volteó y se metió a su carro sin decirme nada. Eso fue lo que finalmente me hizo entender que realmente había terminado. Intenté seguir con mi vida. Renuncié a mi trabajo en la productora porque cada lugar me recordaba a Raúl. Conseguí empleo como secretaria en una oficina del gobierno. Era trabajo aburrido, mecánico, pero me mantenía ocupada. Mis amigas intentaban presentarme otros hombres, pero yo no podía. Seguía enamorada de Raúl.
Seguía soñando que volvería por mí. En 1960, 2 años después de nuestra separación, Raúl consiguió conducir un programa nuevo en televisión. Se llamaba Domingos Espectaculares. Era programa grande, con presupuesto enorme, con artistas internacionales. Raúl se volvió famoso de la noche a la mañana. Todo México lo conocía. Yo lo veía en televisión cada domingo y me partía el corazón. Ahí estaba él, sonriendo, entrevistando artistas, siendo encantador. Pero yo conocía la verdad. Sabía que esa sonrisa era máscara. Sabía que detrás de esas cámaras había un hombre aterrado, controlado por gente peligrosa. En 1962 me casé con otro hombre. Se llamaba Roberto. Era contador, buen hombre, trabajador, honesto. No lo amaba como había amado a Raúl, pero me trataba bien. Mis papás estaban felices. Decían que por fin había sentado cabeza. Tuve 2 hijos con Roberto. Una niña en 1963 y un niño en 1965. Intenté ser buena esposa, buena madre, olvidar mi pasado con Raúl. Pero no podía dejar de verlo en televisión. En 1969, Raúl estrenó Siempre en Domingo, el programa que lo convertiría en leyenda. Cada domingo, sin falta, yo sintonizaba ese programa. Mi esposo se burlaba de mí. Me decía que parecía adolescente obsesionada con el conductor. Yo le decía que solo me gustaba ver a los artistas. Pero la verdad era que necesitaba ver a Raúl. Necesitaba saber que seguía vivo, que esos hombres no lo habían matado. Los años pasaron. Raúl se volvió el hombre más poderoso de la televisión mexicana. Siempre en Domingo era el programa más visto del país. Artistas internacionales hacían fila para aparecer en su programa. Él decidía quién triunfaba y quién fracasaba en la música mexicana. Tenía poder absoluto, pero yo sabía que ese poder no era realmente suyo. Era prestado, era controlado. En 1975 pasó algo que confirmó mis sospechas. Un cantante joven que había aparecido en Siempre en Domingo murió en un accidente automovilístico extraño. Las noticias decían que perdió el control en la carretera, pero había rumores. Ese cantante había hablado públicamente sobre corrupción en la industria musical. Había mencionado nombres de productores poderosos. Una semana después, estaba muerto. Yo vi a Raúl en televisión el domingo siguiente. Dedicó el programa a la memoria del cantante. Habló hermosamente sobre él, sobre su talento, sobre su futuro prometedor. Pero cuando la cámara hizo un acercamiento a sus ojos, vi algo que nadie más vio. Vi miedo, vi culpa, vi el mismo terror que había visto aquella noche de Min en 1958. Supe que ese accidente no fue accidente. Supe que Raúl sabía algo. Mi vida continuó en su rutina. Mis hijos crecieron. Mi esposo consiguió mejor trabajo. Nos mudamos a una casa más grande. Yo seguía siendo ama de casa dedicada. Nadie sabía sobre mi pasado con Raúl. Era mi secreto. Mi carga silenciosa. En 1980 mi esposo murió de un infarto repentino. Tenía apenas 47 años. Quedé viuda a los 44 con 2 hijos adolescentes. Fue época muy difícil. Roberto había sido buen hombre. No lo amé apasionadamente, pero me había dado vida estable, honesta. Su muerte me dejó sola enfrentando el mundo. Durante el funeral vino tanta gente a darme el pésame. Amigos, familia, compañeros de trabajo de Roberto. Yo estaba en la sala de velación cuando entró un hombre alto, con lentes oscuros, bigote grueso. No lo reconocí al principio. Se acercó a mí y se quitó los lentes. Era Raúl. Me quedé paralizada. No lo había visto en persona en 22 años. Había envejecido, tenía canas en el pelo, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo él. Me abrazó sin decir palabra. Yo sentí que todo volvía. El amor, el dolor, el miedo, todo mezclado en un abrazo que duró apenas segundos, pero se sintió eterno. Me susurró al oído que lamentaba mucho mi pérdida, que había leído sobre la muerte de Roberto en el periódico, que necesitaba verme, asegurarse de que estuviera bien. Luego se fue tan rápido como había llegado. Desapareció entre la multitud de gente. Mis hijos me preguntaron quién era ese señor. Les dije que un viejo amigo de la familia. 2 días después recibí una llamada. Era Raúl. Me preguntó si podíamos vernos. Necesitaba hablar conmigo.
Dudé. Habían pasado más de 2 décadas. Yo había construido una vida completamente diferente. Pero acepté. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué me había dejado, qué había pasado con su vida si seguía siendo prisionero de aquellos hombres. Nos encontramos en un café discreto en la zona rosa. Raúl llegó con lentes oscuros y gorra, tratando de no ser reconocido. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de la ventana. Yo lo miré y vi a un hombre completamente diferente del joven ambicioso que había conocido. Este Raúl estaba cansado, envejecido más allá de sus años, con expresión perpetuamente tensa. Hablamos de trivialidades al principio. Me preguntó por mis hijos, por mi vida. Le conté sobre Roberto, sobre mi trabajo reciente como secretaria en una escuela, sobre mi rutina tranquila. Luego llegó el silencio incómodo. Los dos sabíamos por qué estábamos realmente ahí. Raúl empezó a hablar. Me dijo que pensaba en mí todos los días desde 1958, que dejarme había sido la decisión más difícil de su vida, que se había casado con otra mujer en 1965, había tenido hijos, pero nunca amó a su esposa como me había amado a mí. Su matrimonio era conveniente, arreglado por los mismos hombres que controlaban su carrera. Le pregunté directamente si seguía siendo prisionero de aquellos hombres. Él bajó la mirada y asintió. Me contó que durante 22 años había vivido bajo su control. Ellos decidían todo en su programa, qué artistas aparecían, cuáles eran vetados, qué canciones se promocionaban. Siempre en domingo no era su programa. Era herramienta de control para la industria musical, los productores y empresarios que manejaban todo desde las sombras. Me contó sobre las reuniones secretas que tenía cada mes con esos hombres. Le daban instrucciones sobre quién debía apoyar, a quién debía hundir. Si algún artista no cooperaba con sus demandas económicas, Raúl recibía orden de vetarlo del programa. Y vetar a alguien de siempre en domingo era sentencia de muerte para su carrera. Le pregunté qué pasó con el periodista que mataron aquella noche. Raúl cerró los ojos con dolor. Me dijo que su cuerpo nunca apareció. La familia reportó su desaparición, pero la investigación policial no llegó a nada. Los mismos policías que investigaban estaban en la nómina de aquellos hombres. El caso se cerró como desaparición voluntaria. Nadie buscó más. Nadie hizo preguntas. Me contó sobre otros que habían intentado desafiar al sistema. Cantantes que habían amenazado con hablar públicamente sobre los sobornos, las extorsiones, los contratos abusivos. Todos habían sufrido accidentes extraños. Uno se cayó de un edificio, otro murió de sobredosis sospechosa, otro desapareció completamente. El mensaje era claro: nadie desafiaba al sistema y sobrevivía. Le pregunté por qué no había escapado, por qué no había renunciado y dejado todo. Raúl me explicó que había intentado renunciar una vez, en 1972. Les dijo que estaba cansado, que quería retirarse. Esa misma noche recibió amenazas directas. Le mostraron fotos de sus hijos saliendo de la escuela. Le dijeron que si renunciaba, sus hijos pagarían el precio. Entendió que no había salida. Estaba atrapado hasta que ellos decidieran soltarlo o hasta que muriera. Lloré escuchando todo eso. Raúl también tenía lágrimas corriendo por su cara. Me dijo que había cargado esa culpa durante décadas. Se sentía responsable de las carreras destruidas, de los artistas vetados injustamente, de las vidas arruinadas, pero no podía hacer nada. Era marioneta, títere con cara reconocible mientras otros jalaban los hilos. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto ahora, después de tanto tiempo. Él me tomó las manos sobre la mesa. Me dijo que necesitaba que alguien supiera la verdad, que cuando él muriera, alguien tuviera que contar la historia real. El mundo veía a Raúl Velasco como el rey de la televisión, el hombre poderoso que hacía y deshacía carreras. Pero la verdad era que él era víctima también, prisionero de un sistema corrupto que había presenciado un asesinato y usado ese conocimiento para controlarlo toda su vida. Me pidió un favor, me pidió que algún día, cuando él ya no estuviera, cuando esos hombres tampoco tuvieran poder, contara esta historia. No por limpiar su nombre, sino para que la gente entendiera cómo funcionaba realmente la industria del entretenimiento en México.
La corrupción, el control, el miedo que mantenía todo funcionando. Le prometí que lo haría, que guardaría su secreto mientras viviera, pero que cuando llegara el momento correcto, contaría todo. Él me agradeció con alivio visible. Me dijo que verme otra vez, poder hablar honestamente, le había quitado un peso enorme de los hombros. Nos vimos varias veces más durante los siguientes meses, siempre en lugares discretos, siempre cuidando que nadie nos reconociera. Raúl me contaba más detalles sobre su vida controlada. Me hablaba sobre los artistas que había ayudado secretamente cuando podía, dándoles consejos, conectándolos con gente honesta de la industria, tratando de hacer algo bueno dentro del sistema corrupto. Me contó sobre Luis Miguel, sobre cómo había intentado protegerlo cuando era niño, pero las fuerzas que controlaban su carrera eran demasiado poderosas. Me habló sobre artistas que habían rechazado el sistema y habían pagado el precio con carreras arruinadas. Me mostró fotos de las reuniones secretas que tenía con los productores. Eran evidencia que guardaba escondida, su póliza de seguro en caso de que intentaran eliminarlo. En 1985 decidimos que teníamos que ser más cuidadosos. Alguien de Televisa había visto a Raúl conmigo en un restaurante. Empezaron a hacer preguntas. Raúl me dijo que teníamos que dejar de vernos por un tiempo. Era demasiado arriesgado. Si descubrían nuestra conexión, si investigaban y descubrían que yo había estado en aquella fiesta en 1958, mi vida correría peligro. Dejamos de vernos en persona. Él me llamaba ocasionalmente de teléfonos públicos. Conversaciones breves donde me preguntaba cómo estaba. Me decía que me extrañaba. Yo seguía viendo siempre en domingo cada semana. Ahora, cuando lo veía en pantalla entendía todo. Cada sonrisa forzada, cada entrevista ensayada, cada decisión que parecía arbitraria, todo tenía explicación. Todo era controlado. Los años 90 trajeron cambios grandes. Siempre en domingo llegó a su fin en 1998 después de casi 30 años al aire. Raúl fue forzado a retirarse. Los nuevos dueños de Televisa querían formatos más modernos. Ya no necesitaban a Raúl. Después de 3 décadas de servicio, lo descartaron como herramienta vieja. Me llamó la noche de su último programa. Estaba destrozado emocionalmente. Me dijo que se sentía vacío. Durante 30 años había vivido para ese programa. Había sacrificado todo por él y ahora simplemente terminaba, sin ceremonia grande, sin reconocimiento real de lo que había significado. Pero también me dijo que sentía alivio. Por primera vez en 40 años, los hombres que lo controlaban ya no tenían poder sobre él. Ya no era útil para ellos. Lo habían soltado. Era libre. Pero esa libertad llegaba cuando ya era viejo, cansado, cuando su vida había pasado. Empezamos a vernos más seguido después de su retiro. Raúl había envejecido mucho. Tenía diabetes, problemas del corazón, depresión profunda. Me contó que su matrimonio finalmente había terminado. Su esposa se había cansado de vivir con un hombre que nunca estuvo realmente presente, que siempre estaba distante, guardando secretos. Sus hijos apenas lo visitaban. Habían crecido con un padre ausente, ocupado siempre con el programa, con compromisos. Ahora que tenía tiempo para ellos, era demasiado tarde. Ya habían construido sus vidas sin él. En el 2000, Raúl sufrió su primer infarto. Sobrevivió, pero quedó muy débil. Pasé mucho tiempo con él durante su recuperación. Conversábamos sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que habíamos tomado, sobre los caminos no elegidos. Él me confesó que su único arrepentimiento real era haberme dejado. Me dijo que debimos haber huido juntos en 1958, haber comenzado de nuevo en otro país, lejos de todo. Le dije que tal vez eso nos habría salvado, o tal vez nos habrían encontrado y matado. Nunca sabríamos. Lo importante era que habíamos sobrevivido. Habíamos llegado a viejos. Habíamos tenido vidas, aunque no fueran las vidas que soñamos. En 2006, Raúl tuvo otro infarto, más severo. Esta vez los doctores dijeron que no se recuperaría. Tenía pocas semanas, tal vez días. Yo estaba con él en el hospital cuando me hizo prometer otra vez que contaría su historia, que no dejaría que el mundo pensara que él había sido el villano,
que había sido víctima también, prisionero de un sistema que no pudo escapar. Le prometí, le juré que cuando llegara el momento, cuando fuera seguro, contaría todo. Raúl murió el 26 de noviembre de 2006. Tenía 71 años. Las noticias nacionales cubrieron su muerte. Lo llamaron leyenda de la televisión, ícono cultural, el hombre que definió el entretenimiento mexicano por 3 décadas. Yo asistí al funeral con mis hijos. Nadie sabía mi conexión con él. Era solo otra persona entre miles que fueron a despedirlo. Vi a su familia llorar. Vi a artistas famosos dar discursos sobre su legado. Todo era teatro. Nadie conocía al hombre real. Después de su muerte guardé silencio durante años. Los hombres que lo habían controlado seguían siendo poderosos. Algunos habían muerto, pero sus herederos continuaban los negocios. Contar la verdad todavía era peligroso. Pero ahora tengo 89 años. He sobrevivido a casi todos los involucrados. Los pocos que quedan vivos son tan viejos como yo. Ya no tienen el poder de antes. Televisa ha cambiado de dueños múltiples veces. El México de 1958 ya no existe. Es tiempo de contar la verdad. Raúl Velasco no fue el hombre poderoso que todos pensaron. Fue prisionero de un sistema corrupto. Presenció un asesinato cuando apenas comenzaba su carrera y ese conocimiento fue usado para controlarlo durante 40 años. Cada decisión que tomó en Siempre en Domingo, cada artista que vetó, cada carrera que destruyó, no fueron decisiones suyas, eran órdenes de hombres en las sombras que manejaban la industria musical como mafia. Raúl vivió con miedo constante, miedo por su vida, por su familia, por la gente que amaba. Sacrificó su felicidad, su libertad, su autenticidad. Se convirtió en máscara sonriente mientras por dentro estaba roto. Yo lo amé, fue el amor de mi vida. Aunque construí otra vida con otro hombre, aunque tuve hijos y familia, una parte de mi corazón siempre perteneció a Raúl, al joven ambicioso que conocí en 1957, antes de que todo se destruyera. Al hombre que eligió dejarme para protegerme, al prisionero que soportó décadas de control silencioso. Esta historia no es para destruir su legado, es para humanizarlo, para que entiendan que detrás de la pantalla, detrás de la fama y el supuesto poder, había un ser humano que sufría, que lloraba en privado mientras sonreía en público, que vivió vida doble entre la imagen y la realidad. El entretenimiento mexicano de esa época estaba controlado por gente peligrosa. Artistas eran extorsionados, contratos eran trampa, carreras eran manipuladas, y los que se resistían desaparecían. Raúl fue testigo de eso desde el principio. Fue víctima de ese sistema. Mi nombre es Gabriela Montiel. Guardé este secreto durante más de 50 años, pero ahora que estoy cerca del final de mi vida, siento que debo honrar la memoria del hombre que amé. Raúl me pidió que contara su verdad. Aquí está. Si esta historia te conmovió, compártela. Que el mundo sepa sobre el hombre real detrás de Raúl Velasco. No el ícono de televisión, sino el ser humano que vivió prisionero de fuerzas que no pudo controlar, que sacrificó amor y libertad por sobrevivir, que hizo lo mejor que pudo dentro de un sistema corrupto. Descansa en paz, Raúl. Cumplí mi promesa. Tu verdad está contada. Fuiste más que lo que el mundo vio. Fuiste el hombre que amé, el hombre que sufrió en silencio, el hombre que merece ser recordado completo, con toda su luz y toda su oscuridad.